Al sur del condado Broward en Florida, y solo a 22 millas al norte de Miami, se encuentra la cuarta ciudad más poblada del área metropolitana. Su nombre se remonta a Sir Edward James Reed, un miembro del Parlamento británico por el condado de Pembroke, de 1874 a 1880, quien en 1882 forma la Compañía de Tierras e Hipoteca de Florida, para comprar 2 millones de acres mayormente pantanos localizados en la mitad sur de la Florida. Una de las principales calles que recorrían este sitio se llamó Pembroke Road. Cuando se iba a incorporar la ciudad, Walter Smith Kipnis, quien se convertiría en su primer mayor, sugirió el nombre de Pembroke Pines, debido a los pinos que crecían cerca de Pembroke Road. Esta comunidad surge como un sitio de agricultura principalmente ganadera, y creció a fin de la Segunda Guerra Mundial mientras miembros del servicio se fueron retirando, incluyendo largas secciones del este como la granja Waldrip y la actual zona donde se encuentra el mall de Pembroke Lakes. En los años 70 y 80, Pembroke Pines experimentó un rápido crecimiento debido a la expansión suburbana del área metropolitana de Miami y Fort Lauderdale. La construcción de nuevas viviendas y la llegada de familias jóvenes impulsaron el desarrollo de la ciudad. En los años 90 la ciudad siguió creciendo rápidamente. Se desarrollaron nuevos barrios residenciales, centros comerciales y escuelas, lo que atrajo más residentes. En esta época, Pembroke Pines se consolidó como una de las ciudades de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. En los años 2000 continuó la expansión de la infraestructura y los servicios públicos. Se construyeron parques, instalaciones recreativas y se mejoraron las carreteras. Además, se fortaleció el sistema educativo atrayendo más familias. En la actualidad, Pembroke Pines sigue siendo una ciudad próspera y en crecimiento, conocida por su calidad de vida, buenos servicios públicos y una comunidad diversa y vibrante. La ciudad ha sido reconocida en varias ocasiones por sus esfuerzos en sostenibilidad y calidad de vida. Sin más preámbulos, acompáñame a conocer la hermosa y próspera ciudad de Pembroke Pines. Un saludo a todos muchachones y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. El día de hoy vamos a estar recorriendo la maravillosa y próspera ciudad de Pembroke Pines, Florida. Acompáñame que vamos a recorrer sus centros comerciales, sus parques, sus condominios, cosas que hacen de este uno de los lugares más atractivos y prósperos de todo Miami. Andando. Distribuidos a todo lo largo de la ciudad vamos a encontrar un sinnúmero de centros comerciales, tiendas de lujo, restaurantes, bares. En este caso vamos a estar visitando las tiendas de Pembroke Gardens. La idea de este lugar comenzó a tomar forma en el 2005 con la intención de desarrollar un centro comercial al aire libre en Pembroke Pines. La ubicación estratégica cerca de la intersección de la autopista I-75 y la calle Pines Boulevard hizo que este fuera el punto ideal para atraer tanto a los residentes locales como a los visitantes de las áreas circundantes. La construcción comenzó a principios del 2007. La planificación y el diseño se centraron en crear un ambiente peatonal con un estilo arquitectónico moderno y atractivo, incluyendo calles peatonales, áreas verdes, fuentes. The Shops at Pembroke Gardens abrió sus puertas en el 2008. Desde el principio el centro comercial se distinguió por tener este ambiente único al aire libre y la selección de tiendas y restaurantes de alta calidad. A lo largo de los años, este lugar ha sido sede de numerosos eventos comunitarios, mercados de agricultores, conciertos al aire libre, actividades familiares, fortaleciendo su papel como centro comunitario. También alberga una amplia gama de tiendas de moda, boutiques especializadas, restaurantes, cafeterías. Algunas de las tiendas y restaurantes más populares incluyen, por supuesto, la popular marca Nike, Sephora, Barnes & Noble, The Cheesecake Factory, Brio Tuscan Grill. Este centro sigue destacándose por su diseño peatonal y agradables espacios al aire libre, lo que le ofrece una experiencia de compra única y relajada. Y no solo atrae a residentes locales, sino también a visitantes de otras áreas, convirtiéndose en un destino bien popular en el suroeste de Florida. Y ha contribuido significativamente a la economía local, creando empleo, generando ingresos fiscales para la ciudad de Pembroke Pines. Muy interesante, muy bonito el lugar para venir a caminar, a relajarse con la familia. Y bueno, si tienes bastante billete, venir a gastarlo aquí en estas tiendas de lujo. Si no, ya saben, nos vamos para Ross o para las que son más agradables para el presupuesto de nosotros.
Y a tan solo 7 minutos de Pembroke Gardens, llegamos a otro de los centros comerciales de lujo, en este caso el Mall de Pembroke Lakes. El crecimiento significativo de la población en los años 80 creó una demanda de un centro comercial que sea grande y moderno. La ubicación de este centro fue elegida estratégicamente para que estuviera cerca de áreas residenciales y de rápido crecimiento, y también de las carreteras importantes. El Mall de Pembroke Lakes abrió las puertas al público en octubre de 1982. En su inauguración, este centro comercial contó con varios grandes almacenes y se convirtió rápidamente en un destino popular para los residentes de Pembroke Pines y las áreas circundantes. Este centro ofrecía una amplia variedad de tiendas minoristas, restaurantes y servicios. En los 90, a medida que la población de Pembroke Pines y las áreas vecinas continuaron creciendo, el mall también se tuvo que expandir para satisfacer esta demanda. Se añadieron más tiendas, se añadieron restaurantes, se realizaron varias renovaciones para modernizar el centro comercial y mantenerlo atractivo para los compradores. Además de las tiendas y restaurantes, este mall también cuenta con opciones de entretenimiento como salas de cine y áreas de juego para niños. El centro comercial organiza eventos y actividades especiales durante todo el año, como las ventas de temporada, algunos eventos festivos y también actividades comunitarias. Este centro comercial de Pembroke Lakes sigue siendo uno de los principales centros comerciales en el sur de la Florida, atrayendo compradores de toda esta región. Y pues bueno, cuando ya se cansan de comprar y los muchachos les empiecen a dar tanda porque están aburridos de tanta tienda, a tan solo 3 minutos del mall tienen uno de los parques acuáticos más divertidos de Miami. Paradise Cove Water Park es parte del Sea Bismic Park, uno de los parques más grandes y populares del condado de Broward. Este parque fue establecido mucho antes, pero el parque acuático en sí fue desarrollado para proporcionar una experiencia recreativa adicional para los visitantes. Entre las principales atracciones del parque están Parrot's Point, o el punto de la cotorra, un área de juegos interactiva para los niños más pequeños que tiene toboganes pequeños, áreas de juego acuática diseñadas para que tengan más seguridad. Sharky's Lagoon, o la laguna del tiburoncito, que esta es un área que tiene una variedad de toboganes de agua y estructuras de juego para ya niños de todas las edades. Crazy Creek es como un lazy river, como le llaman, o un río lento, donde los visitantes pueden flotar como con un salvavidas y relajarse en tubos mientras disfrutan de todo el entorno acuático. Y el H2WA, no sé ni realmente cómo se pronuncia, es una serie de toboganes ya de alta velocidad para los amantes de la adrenalina, proporcionando una experiencia que es emocionante y refrescante. Paradise Cove también tiene cabañas privadas que se pueden alquilar para pasar el día, así como numerosas áreas de picnic que tienen sombra para que las familias y los grupos disfruten de una comida o de pasar el día juntos. Por supuesto, el parque acuático tiene socorristas capacitados en todo momento para garantizar la seguridad de todos los visitantes. No obstante, recuerden que todo el mundo tiene que tomar sus precauciones y cuidar a sus niños sobre todo. Hay muchas opciones de comida y bebida dentro del parque, incluyendo concesionarios que tienen snacks, tienen comidas rápidas, tienen bebidas refrescantes. Esto es un destino muy popular tanto para los residentes locales de Pembroke como para los que vienen de fuera de la ciudad. Es un lugar ideal para eventos familiares, excursiones escolares y celebraciones de cumpleaños. El parque también organiza eventos especiales durante todo el año, como fiestas temáticas, actividades de verano, que atraen una gran cantidad de visitantes, y programas educativos y juveniles, en donde le enseñan a los niños sobre la seguridad en el agua y la importancia de la natación, de saber nadar. Muy bonito, muy interesante y una buena manera de pasar las tardes de calor aquí en Pembroke. Bueno, pues ya después de recorrer todo este lujo, ver todas estas tiendas y conocer un poco de la parte más turística de Pembroke Pines, vamos a ir a buscar a unos invitados especiales que tenemos para ir a recorrer los parques que más me gustaron cerquita de Pembroke, porque desgraciadamente no tenemos tiempo para recorrerlos todos, ¿no? Pero vamos a compartir con ustedes una maravillosa puesta del sol, que creo que va a ser hoy.
y en una tremenda compañía. Ya verán. Manténganse por ahí andando. Operación de rescate. No pudimos grabar cuando la recogimos porque fue demasiado rápido. Muy intenso, un rescate muy intenso con los carros pasando. Estaba en medio de la carretera, iba a morir aplastada por un carro y la recogimos para liberar. ¿Y no se la tirarás ahora a la boca un cocodrilo? No. Vamos a soltarla en el lago. Sí, pero primero verás el comportamiento de Casper y Nala. Joder. Ten cuidado, no te la vayan a tumbar. Casper va a ayudar a liberar la tortuga. Así concluye la operación de rescate. A ver si ahora aparece un cocodrilo y se la come. Sí, no. Fíjate bien, no se la tires directo. Y además se recomienda que te metas bien para el medio del lago. Anda, qué rico. Adiós. Bienvenidos a Memorial Park de Pembroke Pines. Hoy estamos. Tenemos compañía hoy. De la buena. Compañía de la buena. It's hard to believe in love, so never let your guard down, 'cause I'll come back swinging. You walk, you talk like you've been around, way down, oh I can feel it. You scream, you shout, you let it out, make me a believer. How many lies do we have to hide when two wrongs don't make it right? Este Memorial Park se encuentra ubicado en la nueva Charles F. Dodge City Center. Y está el parque especialmente dedicado a esas personas que activamente o sirvieron o sirven en el ejército de los Estados Unidos. Igual este lugar alberga una colección de arte que está dedicada a esas personas que perdieron su vida en los trágicos incidentes del 11 de septiembre. Por aquí tenemos a policías con los perros de rescate. Esta obra se llama El Ángel Caído. Otra en honor a los bomberos que perdieron su vida. Y estos son pedazos de la Torre Norte. Hicieron un monumento con algunos pedazos de los restos de los escombros. Aquí tenemos 9/11, 11 de septiembre del 2001. Una fecha que tristemente va a ser siempre recordada por el mundo entero. Y por aquí tenemos esta, de lo más bonita e interesante. La primera se llama The Shock, que fue dedicada al momento del acto y la sorpresa que nadie esperaba que sucediera. La segunda parte, que es el duelo,
todas esas personas que perdieron a sus seres queridos. La tercera parte, que es la aceptación. Y ya la cuarta es cuando logras superar todo y te concentras en reconstruir y superar esas pérdidas, seguir adelante. Y tenemos The Rebuilding, la reconstrucción. Muy bonito e interesante. Y tenemos la tarja de bienvenida. Dedican este memorial en honor a las personas que perdieron su vida el 11 de septiembre del 2001, a sus familias y a América Libre. Monumento hecho por la ciudad de Pembroke Pines, Florida. Y por supuesto un recordatorio siempre, caballero, de ser disciplinado y no subirse ni dañar todas las esculturas. Y los muchachos disciplinados esperando que acabemos de grabarle nuestro video para ustedes, para seguir su paseo, que lo interrumpimos para traerle la historia de este lugar. Dime, chicos, ¿listo? ¿Eh? Sí. Nos vamos. Es increíble, en este viaje a Florida tenemos más calor que en Las Vegas. Hay una ola de calor aquí con humedad tremenda. Por ahí tenemos nuestras huellas puestas del sol. Las tres banderas, tenemos la bandera del estado de Florida, que es esta de aquí, la bandera de los Estados Unidos de América y la bandera de la ciudad de Pembroke Pines. Y esta es la tarja principal del parque, Pembroke Pines, el memorial de los veteranos, departamento de ejército, el departamento de la marina, departamento mercante, los guardacostas y la fuerza aérea, los puños de cada una de las entidades del ejército americano. Acabó el paseíto andando. Nos fuimos, Casper. Arriba. Que para caminar sí, pero Ahora para subirse a la camioneta. para subir no, sí no está. Dale, sube. Las patas adelante, dale. Vamos. Vamos, vamos, deja la vagancia. No puedo subir. Pero hay que asegurarlo aquí, ¿ves? Porque si no se me tira arriba cuando esté manejando. Andando. Y así nos despedimos de Pembroke Memorial Park. Están cansados, mis muchachos. Están cansados, mis muchachos. Mira para la baba esa. Mira, tú también estás cansado. 895. Me rompo el campo. Se pesca. Casper, te voy a dar una cosa. Al día siguiente. Y nos vamos a otra aventura. Vamos a estar conociendo un parque nuevo en breves. Y tenemos a los tripulantes listos. Casper, ¿qué tú crees? ¿Estás listo? Tú siempre estás listo, viejo. Niña, tú no ves muy chiquito este carro para estar con ese espectáculo. Deja al Mandín tranquilo, que el Mandín está manejando, no te puede atender ahora. Que tienes que ser el centro de la atención.
Tú sí te portas bien, ¿eh? Tú sí te portas bien, mi perro. Pobrecito ahí. Tranquilito, listo para llegar ya para romper la liga. Pues muchachos, otra aventura de tarde. Hoy estamos visitando el Parque Mayor bien fiorentino en Pembroke Lakes. Lugar magnífico para compartir en familia, lleno de fauna, donde puedes pet friendly, donde las personas vienen por las tardes a relajarse, compartir, y es de lo más agradable porque es bastante poco concurrido. Y por aquí tenemos esperándonos a la gente que no pueden esperar a que uno acabe de presentar el video, porque ellos son los que vinieron a pasear. ¿Fuimos? No. Aquí vemos otro ejemplo de que esta gente a veces piensan en todo. Estaba viendo qué explicación científica tendría esa plataforma. Y bueno, pues nada más y nada menos que una plataforma para hacer abdominales. Y hay varias en el parque para que vayas caminando y vayas ejercitándote en el camino. Primera vez que veo esto en un parque normal donde la gente viene a caminar. ¿Qué tú crees, Capri? Por aquí tenemos una capillita para los que quieran venir a ponerse románticos, para descansar, a compartir, a conversar. O para cuando está lloviendo, como hace un ratico que dijo que se iba a acabar el mundo lloviendo, entonces vienen y se aguarecen ahí. También es una probabilidad. De hecho, es la más lógica de todas las que dije. Y sobre todo en Florida, donde tan pronto está despejado como de pronto hay una tormenta tropical local. Ahí tenemos al perro influencer que les dio el paseo inicial. Miren qué cantidad de patos hay. Por supuesto, alrededor de todo el lugar hay unos cuantos carteles que te dicen que no se debe alimentar la fauna del lugar. Ellos no están de acuerdo con esos carteles. Si fuera por ellos, bienvenido. Ellos me imagino que dirán: caballeros, si ustedes se imaginan lo que nosotros comemos, si ustedes dejaran que la gente nos tiraran sus caramelitos y sus cositas. Y por ahí en el medio de todos los patos, bueno, ya no la podemos ver. Ahí teníamos una iguana que se acabó de tirar al agua. Miren qué hermosura. Y por allá tenemos a otro pájaro descansando arriba de un pato. ¿Qué ustedes creen de eso? Por acá tenemos otra plataforma. Cada plataforma es para algo diferente. Por allá vimos la de hacer abdominales. Esta es para hacer banco y caminar por el banco. Ahorita vimos una para hacer barras. Parece que este parque estaba diseñado, bien preparado para hacer ejercicios.
Por aquí tenemos otra que es para levantar las piernas, leg lift. Por aquí tenemos las escaleras paradas y las argollas para hacer dominios en el piso. Vamos, que ya llegó Armandín con los refuerzos. Vengan acá. Cuando vengan a los parques con los perritos, siempre tener presente varias cosas. Aquí hay mucho calor, deben traer agua para evitar que ellos tomen en los bebederos que hay puestos para otros perros, porque se pueden transmitir enfermedades por la saliva. Y en este caso traemos un paquetico en el que hay adentro varios utensilios. Por ejemplo, tenemos servilletas para limpiar la baba a Casper. Tenemos una cacharrita que es plegable, donde le echamos el agua, y las bolsitas de popó y algunas otras cosas que necesitamos. Arriba, Entonces, a hidratarse. vamos a tomar agua y las damos primero. Ali, véngase. Las damos están para otra cosa. A ver, mundo, ven. When there's nothing left to say, when the good time is over. Qué rico. Aguanta que Casper está empezado por prueba. Aguanta que se me van a... ¿Qué te pasa? Tuviste un problemita. A ver, Pipo, ven. Purichito muy fuerte. Arriba, café. Agüita. Mira, Aper, vamos a tomar agua. Ven, ven. Arriba que se acabó el paseo. Vamos, Vamos, arriba, nene. arriba que se acabó el paseo. Agarra café. Siempre no se puede estar callejeando por ahí. Vamos, arriba. Mira qué milagro que saltó. Parece que está loca por ir para el aire acondicionado. Esto es otra cosa importante, mira. Esto, Safety first. sí, hay que ponerle, porque si no va a parar en el asiento de adelante mientras estoy manejando. A manejar. ¿Ella tiene licencia de conducción? Ella sí.